Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro a muchos de ustedes les va a interesar, especialmente si son fans de las telenovelas y, por supuesto, de ciertos actores que han conquistado corazones alrededor del mundo. Vamos a hablar de un titular que ha dado mucho de qué hablar últimamente. Can Yaman confiesa: si Demet estuviera aquí, la extrañaría mucho. Sí, han oído bien. El carismático Can Yaman ha abierto su corazón y ha hablado sobre su relación y la posible ausencia de Demet Özdemir en su vida. Esto ha generado muchísimas preguntas y especulaciones, y en este vídeo vamos a desglosar todo lo que sabemos, analizar las posibles implicaciones de estas palabras y, por supuesto, compartir sus reacciones. Si este tipo de contenido te gusta, si eres fan de Can Yaman, de Demet Özdemir, o simplemente te encantan las historias que giran en torno a la vida de las celebridades, te invito a que te suscribas a nuestro canal ahora mismo. Tenemos mucho contenido interesante preparado, y no querrás perderte nada. Solo haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para que te enteres de cada nuevo vídeo. ¡Vamos allá! Como les adelantaba, el tema central de hoy es la reciente declaración de Can Yaman. Para aquellos que quizás no estén tan al tanto, Can Yaman es un actor turco que ha alcanzado una fama internacional increíble, sobre todo gracias a su papel en la serie Erkenci Kuş, donde compartió protagonismo precisamente con Demet Özdemir. Su química en pantalla fue tan palpable, tan magnética, que muchos fanáticos instantáneamente los emparejaron en la vida real. Y seamos sinceros, ¿quién no se enamoró de su historia en la ficción? Esa conexión, esa chispa, traspasó la pantalla y alimentó las esperanzas y los sueños de miles de seguidores alrededor del globo. Por eso cualquier declaración que haga Can Yaman sobre Demet Özdemir, y viceversa, siempre va a ser noticia y va a generar una enorme cantidad de interés. El titular en cuestión, Can Yaman confiesa: si Demet estuviera aquí, la extrañaría mucho, es una frase que tiene capas de significado y que invita a la reflexión. ¿A qué se refiere exactamente Can Yaman? ¿Está hablando de un posible encuentro futuro, de una colaboración, o de algo más personal? Las palabras son potentes y, como suele suceder en el mundo de las celebridades, pueden ser interpretadas de muchas maneras. Can Yaman, conocido por su carisma y su naturalidad, a menudo se expresa de forma directa, pero también es cierto que las declaraciones a veces se sacan de contexto o se magnifican. Analicemos un poco el contexto en el que se dio esta declaración. Según lo que hemos podido investigar y recopilar de diferentes fuentes de noticias y redes sociales, Can Yaman estaba participando en un evento o concediendo una entrevista donde se le preguntó sobre su relación con Demet Özdemir, o quizás sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos. Es importante recordar que su química en Erkenci Kuş fue la piedra angular de su popularidad conjunta. Los fans los adoraban como pareja en la serie, y la idea de verlos reunidos en algún proyecto futuro es un deseo recurrente entre su público. Cuando Can Yaman dice si Demet estuviera aquí, la extrañaría mucho, podemos interpretarlo de varias maneras. Una interpretación muy lógica, dada la trayectoria de ambos, es que se refiere a la posibilidad de una nueva colaboración profesional. Imaginen el impacto de verlos juntos de nuevo en una serie o película. Sin duda, sería un éxito rotundo. Podría ser que Can esté expresando cuánto valora su trabajo conjunto y la conexión especial que tenían en el set. Quizás está recordando esos momentos y sintiendo una cierta nostalgia por la dinámica que compartían. Otra perspectiva podría ser un sentimiento más personal. Aunque su relación romántica en la vida real nunca se confirmó oficialmente, hubo muchos rumores y señales que apuntaban a que hubo algo más que una simple amistad. Si ese fuera el caso, entonces la frase adquiere un tinte más emotivo. Decir que la extrañaría mucho si ella estuviera presente podría ser una forma sutil de expresar un afecto profundo, una apreciación por la persona y no solo por la colega. Es posible que haya habido un vínculo especial entre ellos, y que incluso si sus caminos profesionales los han llevado por rumbos diferentes, Can Yaman guarda un aprecio genuino por Demet. Es fundamental recordar que ambos actores son profesionales. Han seguido adelante con sus carreras, participando en diversos proyectos que han sido muy exitosos. Demet Özdemir ha brillado en otras producciones, consolidando su talento y ganándose un público propio. Can Yaman, por su parte, ha seguido apostando por proyectos internacionales, buscando expandir su carrera y demostrar su versatilidad. Sin embargo, el legado de Erkenci Kuş y la conexión que forjaron allí es innegable y sigue resonando en sus seguidores.
La frase "la extrañaría mucho" también puede ser interpretada como un reconocimiento del impacto que ella tuvo en su carrera y en su vida profesional. A veces, un compañero de trabajo con el que se tiene una gran sintonía y una química excepcional puede hacer que un proyecto sea mucho más gratificante y exitoso. Es posible que Khan esté reconociendo eso, que la presencia de Demet en ese proyecto específico hizo una gran diferencia, y que en un hipotético escenario, él valoraría y desearía esa presencia de nuevo. Además, no podemos obviar el poder de las redes sociales y la forma en que estas declaraciones son recibidas y difundidas. Una frase como esta, lanzada al aire, es combustible para las redes. Los fans de inmediato empiezan a especular, a crear teorías, a revivir momentos de la serie, y a expresar sus deseos de verlos juntos de nuevo. Es un fenómeno fascinante cómo la conexión entre los fans y los artistas puede ser tan intensa y cómo cada pequeña declaración puede desencadenar un torrente de emociones y conversaciones. ¿Qué implicaciones tiene esta declaración para el futuro? Podría ser un simple comentario nostálgico, una muestra de respeto profesional, o quizás una sutil indirecta sobre un posible reencuentro profesional. En el mundo del entretenimiento, nunca se sabe cuándo una puerta se puede volver a abrir. Lo que sí es seguro es que Can Yaman, con estas palabras, ha logrado reavivar el interés de los fans por la pareja que formaron en Erkencikus, y ha puesto de manifiesto la huella que Demet Özdemir dejó en su trayectoria, y viceversa. Es importante destacar la madurez con la que ambos actores, hasta donde sabemos, han manejado su relación y su separación profesional. Han demostrado respeto mutuo y han continuado construyendo sus carreras de forma individual, lo cual es admirable. Las declaraciones de Khan podrían ser simplemente un reflejo de esa admiración profesional y del recuerdo de una experiencia muy positiva que compartieron. Ahora, ¿cómo reaccionan los fans? Como era de esperar, la respuesta ha sido abrumadora. En redes sociales, los comentarios se han multiplicado. Muchos expresan su alegría ante la posibilidad de un nuevo proyecto juntos, mientras que otros interpretan la frase como una señal de que todavía existe un cariño especial entre ellos. Hay quienes incluso anhelan un romance en la vida real, alimentando esa fantasía que nació en la pantalla. Podemos ver comentarios como "ya era hora de que lo dijera", "necesitamos verlos juntos de nuevo", "la química era inigualable", "qué bonito que todavía la recuerde así", "demuestra el valor de su conexión", o incluso "ojalá vuelvan a ser pareja en la vida real". Es un mosaico de emociones y esperanzas que refleja el profundo impacto que tuvieron en el público. En resumen, la declaración de Can Yaman de que si Demet estuviera aquí, la extrañaría mucho, es una frase cargada de significado, que abre la puerta a múltiples interpretaciones. Ya sea como un reconocimiento profesional de una gran compañera de trabajo, o como una expresión más personal de aprecio y afecto, lo cierto es que ha logrado lo que probablemente buscaba, mantener vivo el recuerdo de su exitosa colaboración y generar expectación entre sus seguidores. Ha sido un placer desgranar este titular con ustedes y explorar las diferentes facetas de esta declaración. Hemos visto cómo una simple frase puede generar tanto revuelo y cómo la conexión entre los actores y su público puede ser tan fuerte. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero de corazón que lo hayan encontrado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre las palabras de Can Yaman. ¿Cuál creen que es la verdadera intención detrás de su declaración? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y recuerden, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Can Yaman, Demet Özdemir, o simplemente les guste este tipo de contenido. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. No se olviden de activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.